Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escuela de Entrenadores. Mi nombre es Alan Velázquez y el día de hoy estaremos platicando acerca de los principios del entrenamiento. Para empezar, lo vamos a clasificar en tres grupos. El primer grupo es principios relacionados con la respuesta del organismo al esfuerzo. El segundo, principios del entrenamiento relacionados con el estímulo del entrenamiento. Y el tercero, principios relacionados con los sistemas a los que se dirige dicho esfuerzo. El primer grupo lo componen dos principios: principio de totalidad y principio de individualización. ¿A qué se refiere el principio de totalidad? Para provocar una respuesta deseada a los diferentes estímulos, se debe de tener una coordinación, por ejemplo, entre la táctica, la técnica y la condición física. No podemos implementar un sistema de entrenamiento al que no estamos adaptados sin haber hecho antes acondicionamiento físico, por ejemplo. Para hacerlo un poquito más claro, imaginemos una disciplina deportiva en específico, ya sea halterofilia, crossfit, powerlifting, culturismo. Cuando nosotros queremos entrenar bajo este tipo de métodos, no podemos llegar de lleno. Primero necesitamos un acondicionamiento físico de base. Es por eso que cuando la primera vez que nosotros pisamos un gimnasio, lo primero que hicimos fueron ejercicios básicos, después algunos accesorios y así sucesivamente. En este caso, primero pusimos especial atención en la técnica. Si no podíamos realizar una sentadilla con peso corporal, no podíamos pretender realizar una sentadilla con la barra. Además, teníamos un diseño de una rutina estructurada, donde el objetivo principal era la condición física. ¿Ok? Entonces aquí ya abarcamos táctica, técnica y condición física. Eso se refiere al principio de totalidad. Ahora, el principio de individualización. Las características morfológicas y funcionales de cada sujeto son totalmente distintas. Entonces, no podemos utilizar el mismo plan de entrenamiento ni el mismo plan de alimentación para 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 personas. Porque posiblemente le sirva a una, posiblemente le sirva a dos, pero al resto no le va a hacer funcionar. Además, debemos de pensar en la total individualización, desde si puede o no realizar ejercicios complejos, si puede o no realizar ejercicios de alto impacto, si puede o no realizar ejercicios de larga duración, por ejemplo, de coordinación, de flexoelasticidad, de velocidad, de resistencia, etc. Primero debemos de conocer a nuestro entreno, primero debemos de conocer al atleta. Ya que nosotros utilizamos el principio de totalidad, mejorando la técnica, la táctica y la condición física, ahora, basado en estos datos, vamos a individualizar su método de entrenamiento. Por ejemplo, si tengo a dos chicos de entre 15 y 18 años que quieren disminuir su porcentaje de grasa y aumentar masa muscular, pero uno de ellos es más alto y tiene mayor porcentaje de grasa corporal, y uno es más bajito y tiene menor porcentaje de grasa corporal, no puedo implementar el mismo plan de entrenamiento en ambos. Obviamente son individuos diferentes y debo de individualizar el método de entrenamiento, además de su plan de alimentación. ¿Ok? Ahora, pongamos sobre la mesa lo siguiente. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestro sistema de entrenamiento no es lo suficientemente individualizado y que solo estamos copiando cómo entrena Juanito, cómo entrena Lupita? Ajá. Entonces, de aquí este principio de individualización es muy importante y nos ayudará a cumplir con los objetivos a corto, mediano o largo plazo. Perdón. Ahora, vamos por los principios de entrenamiento relacionados con el estímulo del entrenamiento. Aquí tenemos la intensidad, la progresión, la continuidad, la reversibilidad y la alternancia. ¿A qué se refiere la intensidad? Bueno, si yo tengo un objetivo en específico, pero le doy una intensidad muy baja, obviamente no voy a tener ninguna respuesta al estímulo. Si le doy una intensidad media, posiblemente comience a tener una ligera adaptación. Si le doy una intensidad fuerte, obviamente voy a tener una correcta adaptación
y posiblemente pueda hacer uso de la supercompensación. Pero si doy una intensidad extremadamente alta, posiblemente solo va a haber una fatiga importante, no va a haber una recuperación completa, no va a haber una adaptación y corremos el riesgo de ocasionar alguna lesión. Ahora, la continuidad. ¿A qué se refiere la continuidad? A que yo debo de poner especial atención en cumplir con ciertos parámetros. En este caso, imaginemos una sentadilla. ¿Cómo yo pretendo mejorar en una sentadilla si solo la hago una vez a la semana y la segunda semana cambio el ejercicio y la tercera semana regreso a la sentadilla y la cuarta semana otra vez cambio el ejercicio? Obviamente, si no le doy el estímulo que necesita, no voy a obtener esa evolución que requiero. Y en todo caso puede haber una involución, un retroceso. ¿Ok? Entonces, la continuidad a que se refiere, que yo debo de prevalecer ese estímulo. ¿Ok? Si quiero mejorar en sentadilla, pues debo de hacer sentadillas. Y obviamente voy a utilizar la intensidad a mi favor. ¿Ok? Ahora, también utilizaremos uno de los principios de la progresión. ¿A qué se refiere la progresión? Ok. Primero, yo debo de elegir cuál será mi objetivo principal. A partir de aquí, yo debo de hacer mis pruebas iniciales para saber de dónde voy a partir, bajo qué intensidad, ¿vale? Ahora, imaginemos que yo inicio mi sentadilla con 100 kilos. La siguiente semana puedo hacer un aumento de 2.5%, 5%, 10%, dependiendo cuál sea el método que utilice y cuál sea el objetivo, obviamente. ¿Ok? Pero no necesariamente es solo subir los kilos a la barra, por ejemplo. También puedo elegir el aumentar el volumen del entrenamiento. Puedo elegir el hacer una serie más, una repetición más, y así esto hará que nuestro 1RM haga un aumento, ¿vale? Un aumento progresivo. Ahora, la reversibilidad, ¿a qué se refiere? Se refiere a que después de yo cortar un estímulo entre 2 y 5 semanas, voy a obtener un retroceso en mi progresión. Ahora, hay que tener en consideración este punto porque es lo que más se nos va a presentar en el mercado. Por ejemplo, en atletas de preparatoria o universidad, sabemos que tienen temporadas complicadas de exámenes. Entonces, ¿cómo yo ayudo a mi entreno? Si va a dejar de 1, 2 o hasta 3 semanas de entrenar. Fácil. Si no hay oportunidad de que pueda realizar actividad física, en cuanto mi entreno regrese conmigo, yo debo de hacer una disminución del porcentaje de la carga. No puedo pretender que cargue los mismos, quizá 100 kilos en sentadilla, después de 2 o 3 semanas de no haber entrenado. Inclusive, hagan memoria. En algún momento nosotros dejamos de entrenar 2, 3, 4 días y regresamos al gimnasio intentando levantar el mismo peso o sacar las mismas repeticiones y lo único que obtenemos es una lesión o amanecer muy adolorido al siguiente día. Ahora, pasarán de 1 a 3 meses para que volvamos al punto inicial, ¿vale? Entonces habrá que entender que no podemos mantener nuestros porcentajes de carga, por ejemplo, o los kilómetros recorridos, o la distancia de un salto vertical. No vamos a preservar por mucho tiempo la condición física después de 2 o 3 meses de no realizar ninguna actividad física. ¿Okay? Ahora, vamos con alternancia. ¿A qué se refiere la alternancia? De que debemos utilizar diferentes metodologías, diferentes vías para llegar a un objetivo. ¿Eso qué quiere decir? Si yo soy un atleta de culturismo, puedo utilizar métodos de fuerza. Si también sigo siendo culturista, pero ya realicé un periodo de fuerza, puedo realizar un periodo de flexo-elasticidad, además de implementar velocidad, de crear resistencia, ¿vale? Pero obviamente alternar diferentes estímulos para que en realidad sea un atleta funcional, ¿vale? Ya la nueva tendencia es esa, de que sean atletas 100%.
de que puedan realizar una carrera continua, de que puedan realizar una carrera intervalada, de que puedan realizar musculación, de que puedan realizar actividades de fuerza máxima, ¿ok? Siempre y cuando no vaya en contraparte de su deporte en específico. Ahora, la alternancia también tiene mucho que ver con el tipo de estímulo que se le da a la musculatura, ¿ok? Hablemos ahora específicamente de ejercicio de gimnasio. Podemos quizá durante un tiempo darle un estímulo específico a tren inferior con sentadillas. Después, durante una temporada, utilizar accesorios como front squat o utilizar desplantes, utilizar sentadilla búlgara, utilizar máquinas específicas, ¿vale? Siempre y cuando estos ejercicios que estamos alternando alimenten el tren inferior. Ahora, vamos por los principios del entrenamiento relacionados con los sistemas a los que se dirige dicho estímulo. El primero será el principio de multilateralidad. ¿A qué se refiere? A que voy a utilizar todos los frentes, ¿ok? Un ejemplo sería, si yo voy a utilizar o quiero mejorar en press banca, debo de utilizar también ejercicios, ejercicios para tríceps, para hombros y, ¿por qué no?, darle estímulo de manera aislada, entre comillas, a los pectorales. Por ejemplo, con ejercicios accesorios diferentes. Por ejemplo, si hacemos una sentadilla convencional, podemos hacer una sentadilla sumo, podemos hacer sentadilla búlgara, podemos hacer front squat, podemos hacer low bar, high bar. Podemos hacer diferentes ejercicios siempre y cuando sean transferibles y útiles, ¿vale? Funcionales más que nada, para nuestro objetivo principal. Ahora, principios de transferencia. El principio de transferencia es un poquito similar a la multilateralidad. Lo podemos utilizar refiriéndonos a que si yo quiero ser campeón, por ejemplo, de artes marciales mixtas, toda la metodología del entrenamiento debe de ser específico para artes marciales mixtas. Quizá voy a dividir, segmentar este método de entrenamiento para ganar velocidad, fuerza, explosividad, etc. ¿Vale? Pero no haré ejercicios o no utilizaré un método que hagan todo lo contrario. Por ejemplo, nada tendría que ver que un maratonista hiciera una etapa de hipertrofia, porque sabemos que aunque la hipertrofia llegue a ser funcional hasta cierto punto, lo más probable es de que un 85% de la masa muscular que gane solo le van a estorbar, ¿ok? Entonces, en lugar de beneficiarlo, lo estamos entorpeciendo. Si tengo un atleta de tenis, a él no le va a servir absolutamente de nada que yo le dé un balón de fútbol, ¿ok? Veámoslo como ese ejemplo tan simple. Si yo quiero practicar CrossFit o quiero practicar halterofilia o powerlifting, de nada me va a servir que yo salga a correr todos los días 2 horas. ¿Ok? También eso tiene mucho que ver la transferencia, por ejemplo, con un plan de alimentación. De nada servirá que yo tenga un sistema de entrenamiento específico para aumento de masa muscular, pero mi plan de alimentación sea para una disminución de porcentaje de grasa. ¿Ok? Es muy probable que haya una interferencia, ¿ok? Entonces tengamos siempre presente ese principio. Ahora, el principio de la especificidad. Esto es algo que la mayoría de entrenos o de personas que comienzan a practicar algún deporte o actividad física de manera recreativa no lo tienen muy presente. Y el claro ejemplo está en que es muy común que llegue el chico o la chica con nosotros y que nos diga, es que quiero aumentar masa muscular, pero también quiero bajar porcentaje de grasa y también quiero salir a correr todos los días y también quiero tener energía para ir a una clase de funcional y después quiero tener una clase de spinning y después quiero ir a las escaladoras. O sea, nos traen diferentes metodologías, diferentes vías, pero debemos de ser específicos nosotros con el objetivo principal. A ver,
¿Qué quieres primero? Ok, primero quiero bajar el porcentaje de grasa. Listo. Nuestro primer objetivo será la disminución del porcentaje de grasa. Ahora, debemos de ser específicos con un estímulo que nos ayude a la disminución del porcentaje de grasa, obviamente con la ayuda de nuestro plan de alimentación. ¿Ok? Si quieres ser, después ya, bajaste tu porcentaje de grasa. ¿Ahora qué quieres? Quiero ser fuerte. Ok, ahora trataremos de utilizar metodologías del entrenamiento de fuerza. ¿Ok? Y obviamente el plan de alimentación tiene que hacer lo suyo. Utilizaremos métodos, ya sea métodos avanzados o métodos para principiantes. Eso ya dependerá de la experiencia del entreno. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, primero utilizaremos los ejercicios específicos para el objetivo principal. Un ejemplo, si yo quiero mejorar en sentadilla, obviamente lo específico será que yo haga sentadillas, pero también lo específico será que yo haga ejercicios que me ayuden a alimentar a esa sentadilla. Es lo mismo que el principio de transferencia, es lo mismo que el principio de multilateralidad, es lo mismo que el principio de totalidad. O sea, no podemos ir por la vida haciendo diferentes ejercicios o diferentes metodologías cuando estas inclusive se interponen, ¿no? Se contraponen a nuestro objetivo principal. Entonces, primero, seamos específicos desde cuál es el objetivo principal, cuál es el objetivo secundario y listo. Atacaremos el que más nos importe y después iremos por el objetivo más pequeño. Ahora, el tipo de metodologías. A veces utilizamos, por ejemplo, pausas, el tempo, utilizamos entrenamiento con oclusión. O sea, utilizamos diferentes metodologías, pero ni siquiera sabemos cuál es el objetivo principal. ¿Ok? Entonces, primero, con base al objetivo, ahora sí habrá métodos específicos que me ayuden a llegar a ese objetivo, ¿vale? Entonces, tengamos mucho cuidado al elegir los métodos y seamos demasiado específicos. Ahora, el principio de especialización. El principio de especialización se refiere a, tiene mucho que ver hacia la edad del entreno, ya sea de la edad, si es joven, es adulto, adulto mayor, etc. Ahora, la especialización nos va a decir para qué deporte me podría dar más funcionalidad. ¿Okay? Quizá deportes de explosividad, en una edad será la idónea para entrenamiento de resistencia, quizá otra edad será idónea, ¿vale? Pero el principio de especialización nos va a ayudar mucho, e inclusive hay tablas donde nos dicen, y eso depende de las metodologías, de 1 a 3 años, principiante, de 3 años a 6 años, intermedio, de 6 años en adelante, avanzados, inclusive hasta élite y algunas escalas. Entonces, la especialización nos va a ayudar mucho a que haya una buena técnica, que haya una buena táctica, que haya una buena adaptación. Entonces, para yo poder respetar el principio de especialización, debo de empezar con lo más fácil y después voy a finalizar con lo más difícil. Por ejemplo, ¿cómo yo me voy a especializar en algo? Por ejemplo, yo quiero ser el campeón de, no sé, de box, por ejemplo, ¿no? Quiero ser campeón de boxeo. Pero no tengo ni idea de cómo meter las manos a la hora de boxear. Entonces, primero, ¿cómo voy a empezar? Primero debo de empezar con lo más fácil. Primero tener un acondicionamiento físico de base, después comenzar con pequeños estímulos que me ayuden a ganar un poquito de técnica. Y ahora, ya que obtengo esa técnica, seguirla alimentando, incentivando y cada vez ir subiendo esa intensidad, mantener la continuidad, etc. Respetando todos los demás principios. Ahora, después comienzo a tener competencias donde esas mismas competencias me van a enseñar a qué debo hacer, qué no debo de hacer, qué errores cometí y cómo lo voy a remediar. Entonces, esto psicológicamente también te va ayudando a especializarte en algo, en un deporte en específico. Si quiero entrenar, por ejemplo, CrossFit, pero no tengo movilidad de hombros para poder sujetar una barra por encima de mi cabeza, ¿con qué debo de empezar? Primero, poder hacer, se me ocurre,
un levantamiento de una barra, con una barra de entrenamiento, o con un PVC, o con un bastón, etc. Primero comienzo con lo más fácil y después me voy con lo más complejo. Entonces, si se dan cuenta, estamos utilizando otros principios. El principio de la progresión. Primero empezamos con un peso muy ligero, un peso que no nos cause tanto estrés, pero sí que hay una enseñanza técnica, y después vamos a ir aumentando poco a poco estos estímulos. Ahora, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿Y por qué de la importancia del conocimiento de los principios de entrenamiento? Pongan ustedes en consideración lo siguiente. ¿Cuántas veces hemos seguido entrenando con un mismo plan de entrenamiento durante mucho tiempo y no obtenemos resultados? ¿Cuántas veces el coach o el pseudo coach de gimnasio nos cambia el plan cada que se le antoja? ¿Cuántas veces nos manda un ejercicio diferente todos los días, durante todas las semanas, y durante todo mi plan de entrenamiento jamás repetí un ejercicio? ¿Cuántas veces no empata nuestro método de entrenamiento a nuestro plan de alimentación? ¿Cuántas veces hemos encontrado a alguien en el gimnasio que realiza la misma rutina durante mucho tiempo, pero sí tiene resultados? Entonces, habrá que entender qué principios estamos respetando y qué principios no. Posiblemente esa persona que lleva mucho tiempo entrenando con la misma rutina y sigue teniendo buenos resultados es porque sigue los principios de la progresión, sigue el principio de la continuidad, sigue el principio de la especialización, sigue el principio de la especificidad. Entonces, ahora, habrá que poner en tela de juicio nuestro método de entrenamiento. En cuanto concluya el video, van a obtener una serie de 10 preguntas que obviamente nos van a ayudar a reforzar el conocimiento del día de hoy, pero además tendremos un trabajo de conciencia. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Y qué vamos a hacer para cambiarlo? No significa que todo lo que hagamos está mal, pero quizá no esté bien al 100%. Entonces, quizá con ese pequeño cambio en la progresión de la carga, quizá con ese pequeño aumento de intensidad, quizá con esa pequeña descarga, sea la punta angular que va a hacer que llegues a tu objetivo, ¿vale? Entonces, como conclusión el conocimiento de los principios del entrenamiento es muy importante para evitar lesiones, para poder llegar a un objetivo a corto, mediano y largo plazo. Y lo más importante, que sea saludable, para que mi sistema de entrenamiento sea totalmente saludable. Ya después hablaremos de ámbitos competitivos, pero la actividad física debe ser totalmente saludable, ¿ok? Ya seas principiante, intermedio, avanzado, obviamente la salud es lo primero, ¿ok? Un buen diseño del entrenamiento, obviamente, me hará permanecer más tiempo activo. Un mal diseño de entrenamiento, por ejemplo, una intensidad muy alta, puede ocasionar que tenga una lesión, si es que no estoy adaptado. No quiere decir que el entrenamiento de alta intensidad esté mal. Está bien siempre y cuando tú hayas hecho una correcta adaptación. Y hablemos justo del síndrome general de adaptación. Un estímulo que se mantiene con un cálculo específico en porcentajes, kilómetros, etc., hará que yo obtenga esa adaptación. Y es el principio bajo el que funciona el acondicionamiento físico. Otra vez, volvamos al principio. Cuando llegamos al gimnasio, ¿qué es lo primero que hicimos? Posiblemente nos mandaron a hacer elevación de temperatura, unos 10-15 minutos. En el mejor de los casos nos mandaron estiramientos o algo de movilidad. Después, comenzamos con ejercicios multiarticulares, ¿ok? Con ejercicios básicos. Sentadilla, ya sea con peso corporal, o si tenías una técnica regular, quizá hiciste front squat, quizá hiciste back squat, sentadilla goblet, te mandaron desplantes, después te mandaron, no sé, peso muerto convencional, peso muerto rumano, peso muerto sumo. En realidad hacías un ejercicio full body al inicio.
Te mandaban empujes, tracciones, bíceps, tríceps, hombros, te mandaban todo tipo de ejercicios. Pero eso era solo la adaptación que necesitabas para la siguiente progresión. Ajá. Entonces también habrá que entender por cuánto tiempo voy a mantener un estímulo, qué tanto porcentaje me es funcional, qué tanto porcentaje no me es funcional, eh, ocupar ese principio de la individualización. Aunque yo tengo un hermano gemelo, quizá a él no le guste o no le funcione el volumen alto de entrenamiento, y a mí sí. Quizá a mí me interese más la alta intensidad en porcentaje de kilos a la barra, y quizá a mi hermano gemelo no. Entonces, aunque haya personas muy parecidas, no funcionan bajo el mismo método. ¿Ok? Entonces, analicen qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Y bueno, en la parte de abajo van a encontrar todas las redes sociales. Cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente video.